Se habla de pobreza estructural, se habla de pobres sociales, pobres culturales, se habla de pobres por falta de educación. La pobreza en la Argentina es un concepto que nos acompaña constantemente y nos angustia. 44,2, el resultado del último informe de la Universidad Católica Argentina. Por supuesto, estamos en el contexto de pandemia, pero también venimos de una crisis económica y social de varios años. Y entonces, ¿está la luz al final del túnel? Ya estamos en contacto con Santiago Poy, es investigador de la Universidad Católica Argentina y también del CONICET. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Está la luz al final del túnel o no? Bueno, a ver, los números que nosotros estamos mostrando del Observatorio de la Deuda Social en el informe de este año, quizás son una foto del túnel todavía, ¿no? Siguiendo tu metáfora. Probablemente sean del momento justamente en el que estamos transitando el túnel, el momento más, de los momentos más complejos de la situación económica de este año. Pensemos que este año nosotros hemos hecho nuestra medición, bueno, como todos los años, entre julio y octubre, lo cual ha implicado capturar de alguna manera meses de mucho parate en la actividad económica, en la actividad laboral de la población, sin dudas con un efecto eso sobre las cifras de pobreza monetaria, ¿no? y de indigencia, ¿no? También, que son medidas justamente por ingresos. Entonces, cuando la población ve resentidos sus ingresos, enseguida son medidas que suben y son muy sensibles al ciclo económico, ¿no? ¿Cuántos argentinos, desde la última medición, han caído por debajo de la línea de la pobreza, Santiago? Estamos hablando de alrededor de 1.700.000 personas que digamos, hay 1.700.000 personas más pobres, ¿no? Digamos, a mí siempre me gusta hacer una precisión metodológica, que es la pobreza es fluida, ¿no? O sea, hay personas que entran y hay personas que salen todos los años. No es que siempre son las mismas personas las que están en la pobreza, justamente porque se trata de una medición por ingresos, ¿no? Entonces tiene más volatilidad. Hay otras medidas de pobreza que son mucho más estructurales, que dan cuenta de, ahí sí, hay muchas menos transiciones, hay mucha menos fluidez, porque alguien que vive persistentemente en una vivienda deficitaria o sin cloacas, o con deficiencias en el acceso a la situación de salud o al empleo, es más difícil que de un año al otro cambie radicalmente su situación. ¿Y esos números que denotarían la pobreza estructural, en cuánto estarían? Nosotros estamos registrando que hoy tenemos un 32,2% de las personas que son pobres por ingresos y por carencias. O sea, son doblemente pobres. Es ese Eso tercio sería de la la población situación, que permanentemente está en el núcleo más Eso desposeído de la serían sociedad. los que están en las peores condiciones porque tienen carencias en dimensiones de derechos y al mismo tiempo no tienen ingresos suficientes. Entonces ahí sí que se arma es una situación más compleja, porque no es solamente que van a mejorar su situación solo por aumentar los ingresos, sino que también tienen necesidades en alguna otra dimensión, que puedan ser educativas, en el acceso al saneamiento, en el acceso a la vivienda, en el acceso al empleo, en el acceso a la salud, a la alimentación. Es decir, son dimensiones que presentan algún déficit, ¿no? Que se complementan a los ingresos, ¿no? Que se suman a los ingresos, mejor dicho. Obviamente la pandemia ha cundido muy negativamente en la economía y por supuesto se debe traslucir esto en los números que han descrito con el informe. Ahora, ¿en qué medida ha impactado la pandemia y la cuarentena
en este alza de la pobreza en la Argentina? Mira, metodológicamente uno dice es imposible diferenciar, ¿no?, cuánto es el efecto COVID, cuánto es el efecto cuarentena, cuánto es el efecto de que Argentina, no nos olvidemos, venía en crisis, en una crisis muy profunda. Venimos desde el año 2017 con aumento de pobreza. En 2017 pensá que la pobreza por ingresos, según nuestra medición, fue 28,2. Hoy estamos hablando de 44,2, es un aumento de 16 puntos porcentuales en 3 años. Entonces Argentina viene en una tendencia, o sea, Argentina tiene un efecto COVID, tiene un efecto crisis, tiene un efecto tendencia, ¿no?, tiene un efecto Argentina, ¿no? Entonces Sí. hay una serie de cosas ahí que no es tan fácil desmenuzar como para decir cuál fue el efecto. Ahora, yo mirando los números como una opinión frente a eso, digo, indudablemente este es el año de la pandemia, es el año del COVID, y debemos leer este aumento en ese contexto, ¿no? Debemos leer el aumento de la pobreza en el contexto de una crisis sanitaria y social mundial, ¿no?, que nos ha afectado a nosotros, que ya veníamos mal. Podría entenderse entonces que si la economía comienza a recuperarse en alguna medida, que si la vacuna llega y la pandemia nos afloja un poquitito la soga al cuello, tal vez en un periodo de tiempo que podría ser un poco más, un poco menos, en términos de meses, estaríamos volviendo a aquel 32%, pero ese piso es muy difícil de pasar, ¿no? Mira, hay dos elementos que juegan en sentido contrario. Por un lado, nosotros estamos viendo que este 44,2, que es un aumento con respecto al año pasado, también resulta del efecto que tuvieron las políticas que se implementaron, políticas de ingresos, que han tenido un efecto muy potente sobre la pobreza y especialmente sobre la indigencia. Nosotros encontramos en el informe que presentamos ayer que la indigencia hubiera sido el doble si no hubieran estado los ingresos de IFE y de alimentar. Entonces, por un lado, el hecho, y principalmente el IFE, o sea, el hecho de sacar el IFE juega en sentido no tan alentador. Pero por otro lado, como bien decís, hay un elemento que juega en el sentido contrario, que tiene que ver con la reactivación económica, que es posible que venga de la mano de la vacuna, pero también de la mano del verano, de que la gente puede salir a la calle, y de un montón de cuestiones, y también de que en el área metropolitana de Buenos Aires pasamos del ASPO al DISPO. Entonces, el valor final que tengamos, o sea, la tendencia final que veamos va a venir de la mano justamente de cómo la leve, aunque sea leve, reactivación económica pueda permitirles a los hogares compensar en parte ingresos que ya no van a tener, porque el IFE se anunció que no se va a seguir pagando. Entonces, el balance final va a depender un poco de cómo jueguen esos dos factores que, como digo, van en sentido, en principio, contrario. Desde el punto de vista metodológico, ¿son muy divergentes los métodos del informe que ustedes hacen o del análisis que ustedes hacen desde el Observatorio Social de la UCA que el que hace el INDEC? Y en todo caso, ¿estarán parejos unos números y otros? Mira, nosotros, la medición de pobreza por ingresos, nosotros lo venimos diciendo desde el año 2016. La medición oficial de pobreza por ingresos la hace el INDEC, por un montón de razones, pero sobre todo porque es el órgano rector de la estadística pública, y para nosotros somos muy defensores, por todo lo que hemos vivido también, de la estadística pública. O sea que en ese sentido, eso lo quiero dejar asentado. Después la metodología en sí que usamos es la misma, en el sentido que es la metodología de línea de pobreza. O sea, se usa una canasta, que es la canasta que provee el INDEC, se evalúan los ingresos de la población y se define eso como umbral, y los que están por debajo son pobres o indigentes. O sea, en ese sentido la metodología es la misma. Ocurre que las muestras son diferentes, ¿no? Los instrumentos de captación de ingresos son distintos. En ese sentido hay una serie de diferencias metodológicas puntuales que hacen que las cifras no sean iguales, no tengan por qué serlo y probablemente no lo sean.
O sea, ese es un poco el escenario. Por eso nosotros, humildemente, siempre lo que estamos tratando cada año, ¿no? Es de mencionar cada vez más, de presentar en agenda el tema de la pobreza multidimensional. Hace años ya que lo venimos desarrollando, porque creemos que ese sí es un aporte interesante y particular y específico del observatorio, que trata de medir en qué medida estamos logrando constituirnos en una sociedad de iguales, ¿no? O seguimos siendo una sociedad con profundas deudas sociales. ¿Cuándo es el próximo informe? El año que viene. El año que viene. Nosotros publicamos un informe por año, para este mismo momento. Para este mismo momento. Así como el año pasado publicamos también el 5 de diciembre nuestros resultados, este año nos tocó el 3 de diciembre, bueno, por una cuestión de agenda, pero siempre es la primera semana de diciembre que el observatorio publica sus informes, y bueno, es lo mismo que hemos hecho el año pasado y lo mismo que estamos haciendo este año. Ojalá que tengamos números más alentadores y en una situación en que vayamos corrigiendo que es el mayor de los males, que se sube al lomo de la inflación, que hace que esa línea de pobreza cada vez más atosigue y ahogue a más y más y más familias argentinas que tratan de salir del pozo. Y ustedes, Santiago Poy, desde el Observatorio Social de la UCA, nos ayudan a pensar y a concentrarnos en realmente lo urgente y lo importante en la Argentina. Desde aquí, un abrazo grande y muchas gracias, Santiago. Bueno, muchísimas gracias y que tengas buen día y gracias por la entrevista.